Bien, se superó el problema de audio. Eh, bueno, voy a aprovechar para hacer una aclaración. En esta audiencia está invitado el fiscal judicial de esta corte. Cosa diferente es que para la confección de la terna solamente intervendrá el pleno. Una vez terminada la audiencia. Sí. Bien, vamos a proseguir entonces. Se concede la palabra a don Edwin Oliva. Oh, perdón, usted no terminó de... No, señoría, en relación con los antecedentes académicos, el señor Edwin Antonio Olivares Vega es abogado de la Universidad de Concepción, se tituló en el año 2000, en el año 1997-1998 realizó postítulo en asesoría jurídica de una empresa de la Universidad del Desarrollo, en la sede de Concepción. En el año 2009-2010 es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica del Norte. Entre los años 2009-2013 imparte la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Antofagasta. Al ingresar al Ministerio Público ha recibido capacitación en materia de Derecho Penal, litigación oral, persecución penal, gestión de competencias, liderazgo, planificación estratégica, entre otros. En relación con los antecedentes laborales más relevantes, entre los años 2003 a 2007 es abogado asesor del fiscal regional del Ministerio Público de Antofagasta. Entre los años 2007 a 2015, jefe de la Unidad de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión e Informática de la Fiscalía Local de Antofagasta. En el año 2015 se desempeña como director ejecutivo regional de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Él ha sido calificado por su desempeño en el Ministerio Público entre los años 2006 a 2014 con nota 6,8 a 7. Eso es, señoría. Muy bien. Señor Olivares. Con la venia de su señoría ilustrísima doy inicio a mi exposición. Voy a partir por una breve referencia a quién soy y lo que he hecho en mi vida profesional para continuar más adelante con lo que creo que se debe hacer en la Fiscalía en el periodo que se avecina. Nací en esta región hace casi 43 años en Pedro de Valdivia. Viví en Chuquicamata, en Calama y por supuesto también en Antofagasta. Estudié la enseñanza media en el Colegio San Luis de esta ciudad y Derecho en la Universidad de Concepción, de donde egresé en el año 1998. Ese mismo año me casé con doña Carolina Villanel Jana, con quien tenemos 2 hijos, Catalina de 16 y Juan Pablo de 11 años. Mi trayectoria profesional comienza en un estudio de un destacado abogado de Concepción, don Mario Rojas Sepúlveda. De él es quien ha sido mi primera escuela respecto de lo que es un ejercicio profesional competente, de lo que un abogado debe entregar a su cliente representado y de la dedicación que se debe dar a esta profesión. En esa misma época tuve mi primer acercamiento al derecho penal. Se trató de una suplencia en el segundo juzgado del crimen de Talcahuano, servido en aquel entonces por don Carlos Aldana Fuentes, actual presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, quien tuvo la generosidad de compartir conmigo parte de su enorme experiencia en la conducción de investigaciones penales. Recibí mi título de abogado en el año 2000 y lo primero que hice fue abrir un estudio aquí en Antofagasta. Por espacio de unos 3 años pude desenvolverme en distintas materias, a mi juicio, con bastante éxito. Paralelamente a mi ejercicio profesional liberal, ingresé a un programa llamado Defensoría Jurídica Juvenil, en el que me correspondió asumir la defensa de adolescentes procesados por los tribunales de letras en el sistema antiguo. En la época en que comenzó la reforma procesal penal en nuestra región, me tocó también asumir la dirección regional de ese programa. En el año 2003 me uní a la Fiscalía como abogado asesor del fiscal regional. En ese cargo me correspondió asesorar a los fiscales en todo tipo de investigaciones, pero con preponderancia en el tráfico ilícito de estupefacientes, área en la que me especialicé. En el año 2007 asumí la jefatura de la Unidad de Gestión de la Fiscalía Regional, que tiene a su cargo el establecimiento y el control de todos los procesos de trabajo que sustentan nuestra función, incluidas también el área informática y la infraestructura. Una de las tareas relevantes que me correspondió dirigir en ese cargo fue la implementación a nivel regional del Sistema Nacional Estandarizado de Atención de Usuarios, comúnmente conocido como SIAU. Por último, hace un par de meses he sido designado director ejecutivo regional. Esto significa que todos los aspectos del quehacer institucional que no se refieren directamente a las investigaciones penales, como por ejemplo los recursos financieros, humanos, la atención a víctimas y testigos e incluso la propia gestión institucional, están actualmente bajo mi dirección. En todo este tiempo he tenido también la oportunidad de combinar mis labores estrictamente profesionales con experiencia en el ámbito académico.
He sido profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica del Norte por 2 años, en esa misma área, pero por 10 años en el Grupo de Formación de Carabineros de Antofagasta y en el área del Derecho Penal por 5 años en la Universidad de Antofagasta. Todos estos aprendizajes, mi familia, mi colegio, mi universidad y todos mis trabajos me transforman en el abogado que soy hoy en día. Cercano a la realidad, respetuoso de la doctrina, apegado a la ética, comprometido con mis causas, estudioso, prolijo y gustoso de compartir con otros lo que he aprendido con los años y con el estudio. Ahora bien, ¿qué se viene para la Fiscalía? Desde mi punto de vista, la respuesta es clara: mejorar la calidad de las investigaciones penales. Al primer fiscal regional le correspondió instalar a la Fiscalía en la región. El segundo fiscal regional debió hacerse cargo de un gran aumento en el ingreso de casos durante su periodo. El tercer fiscal regional deberá asumir el compromiso de mejorar la calidad de las investigaciones penales que aquí se llevan a cabo. Con esto me refiero a dar garantías de que las diligencias de investigación se despachen oportunamente, de que los resultados de la misma se evalúen por el fiscal tan pronto como sean recibidos y que el ejercicio de la acción penal se lleve a cabo garantizando a los ciudadanos que sea efectuado con los más altos estándares de calidad. Su señoría ilustrísima, a mí no me basta con que nosotros seamos capaces de citar a la víctima para tomarle declaración en menos de 30 días, si cuando llega no hacemos las preguntas que corresponden. No me basta con que nosotros podamos presentar una acusación o incluso obtener una condena si no se alegó un agravante existente. Evidentemente no me basta que cuando la defensa presenta un recurso para revertir una prisión preventiva decretada 30 días atrás, nos encontremos que la investigación está exactamente igual al momento en que se definió. Entiendo perfectamente por qué se producen estas situaciones, y es allí donde deseo trabajar, en las bases que están detrás de estos resultados. Muchos de nuestros logros se sustentan en la enorme calidad profesional que tienen los fiscales adjuntos que dieron inicio a la reforma procesal penal en nuestra región, algunos de los cuales están hoy en día frente a su señoría ilustrísima en esta misma audiencia. Pero a mi juicio, nuestra institución debe ser capaz de desarrollarse garantizando a los ciudadanos que las investigaciones penales se llevarán adelante con los mismos estándares, sin importar quién sea el fiscal que las conduzca. Esto solo se logra con procesos de trabajo bien definidos y de la mano de una conducción firme, clara y consistente, que haga vivos los valores institucionales en la conducción de cada uno de nuestros casos. Como se puede observar de los antecedentes que acompañaban mi postulación, durante los últimos 3 años de mi calidad de abogado y jefe de gestión, he podido participar de una comisión nacional que se ha dedicado a levantar y fijar procesos aplicables a las investigaciones penales. Es precisamente la tarea asignada a esta comisión donde está el futuro de nuestra institución. Nosotros debemos ser capaces de investigar los delitos con estándares de calidad medibles, auditables y controlables. Y eso es perfectamente posible llevar a cabo, pero requiere necesariamente que este cambio sea liderado por el propio fiscal regional en su calidad de superior jerárquico de los fiscales adjuntos. Por mucho tiempo se ha puesto la atención en el número que representa un resultado, las condenas. Y de esa manera, si yo presento una acusación por robo con violencia y obtengo una condena por hurto y lesiones leves, no importa, porque igual es una condena. O mejor aún, son 2. Hoy en día, nuestra institución ya no puede mirar solo los resultados y debe enfocarse, desde mi punto de vista, primordialmente en el trabajo que está detrás. Esto implica que si una orden de investigar llegó a mi poder, debo evaluarla inmediatamente. Y esa evaluación debe ajustarse a los parámetros que nos da nuestro ordenamiento jurídico. A esta medición y control me refiero, a la que se adentra en la oportunidad y contenido de las decisiones que se toman. Esta es la tarea encomendada al fiscal regional que viene. Dirigir este proceso, que culmina en que cada uno de los fiscales y funcionarios de la región estén comprometidos y motivados a desarrollar su labor de la mejor forma posible. Ahora bien, para converger a esta mejora en la calidad de las investigaciones penales debemos aproximarnos al problema desde distintos ángulos. Por ejemplo, va a ser necesario aumentar la exigencia de la unidad de asesoría jurídica del fiscal regional, quienes deberán recurrir a toda su experiencia para poder obtener resultados más efectivos en las auditorías periódicas que realicen a las investigaciones de los fiscales adjuntos. Pero no solo eso, la exigencia deberá ser también mayor al momento de analizar las acusaciones y las decisiones de no perseverar que los fiscales adjuntos someten a la definición del fiscal regional. Aquí
también habrá que preocuparse de la oportunidad en la toma de decisiones de los propios fiscales adjuntos. Naturalmente, la capacitación es un pilar fundamental en este proceso, y en tal sentido, habrá que buscar fórmulas que nos permitan entregarla de manera más efectiva, constante y atractiva para fiscales y funcionarios. Debemos incorporar a este esfuerzo a todos quienes tienen experiencia docente en las universidades de la zona, pero también a los fiscales que tienen más experiencia, que son fundamentales a la hora de capacitar a quienes no la tienen y se ven enfrentados a asumir el cargo de fiscal adjunto aún sin haber ejercido previamente la profesión. También va a ser necesario recurrir a las evaluaciones. No somos todos iguales. No nos hemos desempeñado de la misma forma, pero tenemos las mismas notas. Y no puedo negar que eso termina por desmotivar. En este sentido, creo que es necesario ser un poco más riguroso. Por otro lado, y ahora desde el punto de vista de las investigaciones propiamente tales, no podemos desaprovechar la experiencia de los fiscales que están con nosotros desde el inicio de la reforma procesal penal. Y por lo mismo, es necesario asignarles roles de jefatura más dinámicos, reales y amplios, pero también debemos asignarles aquellas investigaciones que por su complejidad requieren de mayor experiencia. Además de estos aspectos, no podemos olvidar que el proyecto de fortalecimiento nos entregará más personal para el desarrollo de nuestra labor. Y en este sentido, nos corresponderá sacar el mayor provecho posible de esas manos extras y junto con ello, fijarnos desafíos más elevados. Estos desafíos provendrán de las unidades de análisis criminal y de las unidades destinadas a los focos de investigación que se implementarán en unos 2 años. Nuestra región cuenta con fiscales desde hace mucho tiempo que han entregado mucho a esta región en lo que dice relación con la investigación del tráfico ilícito de estupefacientes. Pero a mi juicio, donde es necesario sumar experiencia es en el desbaratamiento de bandas dedicadas al robo. Aquí se ha avanzado poco. Hay mucho por hacer. Con esto, su señoría ilustrísima, no quiero caer en la promesa fácil de que vamos a subir un punto aquí o allá en las estadísticas. Lo que busco es que nuestras investigaciones pasen cualquier prueba a la que sean sometidas, particularmente el juicio que hacen de ellas las víctimas. Quiero que nuestras investigaciones no tengan tiempos muertos, que las diligencias que se decreten sean siempre útiles, que se tomen las decisiones que corresponden. En fin, que las investigaciones de todos los fiscales sean como son las de los mejores. Ahora bien, su señoría ilustrísima, lo que planteo es un proceso que se debe dar adelante considerando que estamos frente a toda una institución y no a personas aisladas. Este proceso requiere de liderazgo. Requiere de un liderazgo que no se tiene con el título de fiscal regional ni se adquiere de un día para otro. Y además demanda un nivel profundo de entendimiento de la forma como evolucionan las organizaciones. A mi juicio, poseo ese liderazgo y entendimiento. En primer término, por mi profesión. Conozco a cabalidad la función que la Constitución nos encomienda, tanto en lo práctico por mis años de litigación, como en lo doctrinario por mis años de docencia. En segundo lugar, precisamente porque la institución me ha puesto a pensar y trabajar para que la Fiscalía avance hacia el lugar al que nuestro plan estratégico definió ir, incluyendo en el análisis los aspectos financieros, tecnológicos, políticos y humanos, lo que me ha dado un sentido muy concreto de la forma como se debe intervenir en la cultura organizacional para lograr los cambios a los que aspiro. Por último, porque sabiendo el desafío que deseo alcanzar, me he preparado para ser el líder efectivo que nuestra región requiere. Para ello, he recurrido a mis propios recursos, he dedicado mucho tiempo y he tenido el apoyo de reconocidos profesionales del área. Además de todo lo anterior, existe un elemento de enorme importancia que me da una ventaja a la hora de poner en práctica las ideas que he propuesto. Señora ilustrísima, por los últimos 8 años, me ha tocado analizar la gestión de cada uno de los fiscales de nuestra región. Esto significa que conozco qué materias investigan, cuántos casos tienen, cuáles son los resultados que han logrado y cuál es el equipo con que cuentan. A mí, nadie me tiene que presentar a ningún fiscal de esta región, ni a ningún abogado ayudante, secretaria o auxiliar tampoco. Ahora bien, nada de lo que he planteado se puede lograr si no cambiamos la forma en que la Fiscalía se viene relacionando con los organismos colaboradores, con el propio Poder Judicial y con la comunidad en general. Si queremos acercarnos a la eficiencia y calidad en las investigaciones penales, debemos profundizar estos mismos conceptos en nuestra relación con otros organismos. No pretendo hacer de cargo al fiscal regional que la policía mejore o que lo hagan otros organismos, pero sí es de cargo del fiscal regional poner en conocimiento de esas instituciones aquellos aspectos que perjudican la persecución penal
y trabajar en soluciones en conjunto. Si nos vamos a reunir a conversar, conversemos acerca de las órdenes sin resultados o atrasadas, o incluso de la cantidad de pide cuenta que la propia Fiscalía despacha respecto de asuntos que ya habían sido respondidos. Fijémonos temas, planes, metas y luego vayamos viendo si avanzamos o no. Por su parte, la relación de la Fiscalía con la comunidad no se agota en charlas en colegios o en juntas de vecinos. La Fiscalía forma parte de nuestra sociedad y debe aportar al desarrollo de la misma desde el lugar que nuestro ordenamiento jurídico le ha entregado. Y en este punto, deseo contribuir a mejorar la percepción que la comunidad en general tiene de nuestro trabajo. Para ello, debemos tomar el aprendizaje que hemos adquirido al momento de la implementación de nuestro sistema de atención de usuarios, en la oportunidad y en la iniciativa institucional en el contacto con la víctima. Ahora bien, este sería un discurso vacío si no pudiéramos relacionar lo que desea hacer. Le queda un minuto. Gracias, señor Ilustrísimo. Este sería un discurso vacío si pudiéramos relacionar lo que deseo hacer con las herramientas necesarias para lograr tales objetivos. No serían más que buenos deseos, y yo sé que a su señoría Ilustrísima le interesa, por el bien del sistema penal, que el nuevo fiscal regional logre lo que se está planteando. En este sentido, para alcanzar estas metas que me he planteado, además de mi formación y experiencia, estoy seguro de que puedo sumar el apoyo de fiscales y funcionarios al logro de este objetivo. Por último, y probablemente sea tan importante como todo lo demás, cuento con la mayor de las motivaciones para lograr este anhelo. Este es un deseo profundo de lograr lo que les he alcanzado. Para mí, mejorar la calidad de las investigaciones penales es el objetivo, y no es un medio para conseguir otras cosas. Este es un anhelo que merece toda mi atención, mi esfuerzo y mi compromiso. Si estoy frente a vuestras señorías pidiendo su voto de confianza, es porque no me conformo con lo que hemos alcanzado y deseo hacerme cargo de la responsabilidad que ello implica. Señoría Ilustrísima, estoy ante vuestros estrados por este sueño, por el enorme respeto que tengo por los fiscales, por su trabajo y dedicación, por el sacrificio que se observa día a día en nuestros funcionarios, pero estoy también por la Fiscalía, por el cariño que le tengo a la institución a la que pertenezco y a lo que hacemos, y por el compromiso que siento por esta región, donde he vivido casi toda mi vida y donde deseo quedarme. Muchas gracias. Continúe, señor. Gracias, señoría. Expone a continuación don Hugo Javier León Saavedra. En relación con sus antecedentes académicos más relevantes, abogado de la Universidad Católica del Norte, se tituló en el año 2003. Entre el año 2006 y 2008 desarrolló diplomados en Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica del Norte, en Derecho y Procesos Penales de la Universidad de Antofagasta. Es magíster en Derecho, Convención en Derecho y Procesos Penales de la Universidad de Antofagasta. En 2012 publicó un libro denominado La declaración del imputado en el proceso penal, análisis legal, dogmático y tratamiento jurisprudencial de la editorial Ius Civile. 2012 a la fecha es profesor titular de la Universidad Católica del Norte, las cátedras de Derecho Penal, Litigación Penal, Responsabilidad Penal Adolescente, Delitos contra la Administración de Justicia. 2015 es profesor invitado magíster en Derecho de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta. Ha participado en múltiples cursos de capacitación en el Ministerio Público, ha asistido a numerosos seminarios y talleres especializados. En relación con sus antecedentes laborales más relevantes, en el 2003-2004 es abogado asistente fiscal de la Fiscalía Local de Antofagasta. Entre 2004 y 2007 fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Antofagasta, y el año 2008 a la fecha se desempeña como abogado asesor de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Es todo, señoría. Bien. Señor León. Muy buenas tardes, distinguido ilustrísimo tribunal. Esta tarde vengo a formular mi plan de trabajo, la naturaleza y funciones propias que le correspondería a un fiscal regional cumplir. Como una nota de corte introductoria, solamente resaltar, su señoría ilustrísima, que el Ministerio Público solo a nivel regional prácticamente está en un promedio de 55.000 causas, de las cuales se tiene un promedio de término del 95%, y a su vez dentro de las cuales el 80.6% corresponden a soluciones jurídicas. ¿A qué apunto con esto, su señoría ilustrísima? El Ministerio Público ya está precisamente en condiciones, y el que asuma esta responsabilidad de ser fiscal regional está en condiciones de generar metas denominadas de tercera generación, que ya no dicen relación con la implementación, que ya no dicen relación con el funcionamiento.
Diviso en consecuencia para esta próxima etapa que se avecina y que me gustaría abordar en las siguientes ideas fuerzas, su señoría ilustrísima, a propósito de la presentación. La primera idea es el mejoramiento de la calidad jurídica del trabajo de los fiscales. Básicamente, su señoría ilustrísimas, como siempre se nos ha enseñado y se nos ha criticado y se nos ha dicho, teniendo investigaciones más ejecutivas, con datos completos, que precisamente, y en esto tomo precisamente la experiencia que he tenido, que su señoría ilustrísima nos permiten, que permitan elevar el nivel del debate. Eso es lo que nos permite precisamente el mejoramiento en esta calidad. Pero no solo en eso, no solo en aquello, su señoría ilustrísima, sino que además favorecer y proponer la proposición de salidas alternativas. Ustedes todos se preguntarán, bueno, pero si eso se hace. Pero se tiene que hacer en función de suspensiones condicionales del procedimiento, acuerdos reparatorios y pensando siempre en nuestra labor fundamental, que es proteger a la víctima, en resarcir precisamente a aquella, quien es precisamente la que ha sido víctima del delito. En la medida de lo posible, bajo este mismo concepto, propiciar la utilización del procedimiento abreviado. Muchas veces hemos llegado hasta esta misma ilustrísima Corte a propósito de otro tema que trae aparejado, discutiendo medidas cautelares. Y muchas veces la pregunta que todos nos hacemos, partiendo por el ilustrísimo tribunal, es, bueno, ¿y esta persona no pudo haber sido rápidamente condenada porque tenía, por ejemplo, 11 número 6, 11 número 9 y le daba para un procedimiento abreviado? Y resulta que estamos discutiendo una medida cautelar, lo que en definitiva redunda en que si pudiéramos hacerla más ejecutiva, ya no estaríamos discutiendo aquello. Estaríamos discutiendo si, en el caso de ser así, de ser condenatoria, por ejemplo, un beneficio de la ley 18.216 y no una medida cautelar. Hay que poner énfasis también en el tratamiento que se le puede dar, y a propósito de este mismo, a propósito de los procedimientos abreviados, al tema de los adolescentes. ¿Para qué? Para lograr esa dualidad que se denomina eficiencia y eficacia. Otra idea en este punto que me interesa destacar de forma concreta y que me interesa por el impacto social que provoca y por el nivel de inseguridad que está metido en aquel, es la investigación particularmente en 3 delitos. Robos con intimidación y violencia, robos en lugar habitado y robo de vehículos motorizados, pero sin imputado conocido. ¿Cómo? Es la pregunta. Bueno, la idea es implementar de forma temprana lo que se ha denominado la unidad de análisis criminal, unidad que viene bajo el plan de fortalecimiento. Es cierto, vamos a seguir aquel plan seguramente a nivel nacional, pero la idea es implementarlo de forma temprana, en este tipo de delitos particularmente. ¿Por qué? Se va a permitir con esta implementación temprana tener conocimientos interdisciplinarios que no dicen solo con lo jurídico. ¿Para qué? Para ubicar georreferencialmente, crear mapas georreferenciales, perfiles, lugares de donde está ocurriendo el delito, tiempo, espacio, modalidades de comisión. Todas estas herramientas apoyadas con gestión, apoyadas con herramientas computacionales y, por cierto, con el apoyo de la policía, nos va a permitir centrar y caer en algo que viene aparejado, que es determinar el foco delictual. Foco delictual que precisamente lo que se busca es que se determine para qué, para que la persecución penal sea eficiente. Su señoría ilustrísima, me permito solo para que ustedes tengan el dato. Solo el año 2014, en los delitos de robo con violencia e intimidación ingresaron un total de 925, dentro de los cuales 742 eran sin imputado conocido. En el delito de robo en lugar habitado, 2.612, de los cuales 2.282 eran sin imputado conocido. Y en el robo de vehículo motorizado, 867, de los cuales 837 eran sin imputado conocido. ¿Eso qué nos dice? Que efectivamente tenemos que mejorar la calidad. ¿Para qué? Para enfocar la investigación penal, la persecución penal, como se denomina, precisamente a atacar aquel fenómeno. Segunda idea, su señoría ilustrísima. Mejorar la calidad en la atención del usuario, particularmente de la víctima. Precisamente nosotros tenemos una atención y protección que debemos dar, que viene dada precisamente como una norma o una acción propia del Ministerio Público a nivel constitucional. La pregunta nuevamente es ¿cómo? ¿Qué hacer? Bueno, se le debe otorgar una atención preferente tanto en sede policial como en sede fiscal. ¿Eso a qué nos apunta? A que no solo se le otorga una atención preferente, debe haber una información integral en relación a todo lo que significa el proceso penal. Y eso significa además retroalimentarnos. ¿Por qué? Yo hablo de la calidad, de atender bien a una persona, pero eso también me va a significar que la información que obtenga de esa persona también sea de calidad. ¿Para qué?
para mejorar la primera idea de fuerza que acabo de mencionar, precisamente mejorando la calidad en la investigación. Además, su señoría ilustrísima, me parece importante mantener como política el otorgamiento de medidas de protección ante las situaciones de riesgo, principalmente en violencia intrafamiliar, lesiones, amenazas, situación que lamentablemente en nuestra región se da con bastante frecuencia. Eso debe mantenerse y debe ser detectado de forma inmediata. Creo también útil sería propender a la creación de un sistema de entrega de información a favor de las víctimas, con datos básicos, que además permitan la derivación, por ejemplo, a centros de atención de víctimas del CERNAM, del CENAME, de las corporaciones de asistencia judicial. ¿Para qué? Para que puedan ejercer los derechos. Entendámoslo en términos muy genéricos: presentación de querella, presentación de demandas civiles en un procedimiento penal, para precisamente verse resarcida eventualmente, si lo estima, de los perjuicios que aquello le trajo. Dentro de este punto, otra meta que se puede proponer y de cumplir, y no difícil de cumplir, es precisamente optimizar el tiempo en la comunicación de términos. Cuando una persona efectivamente hace una denuncia, muchas veces no sabe en qué terminó aquello. Me parece útil seguir con la herramienta de comunicar todas las sentencias en procedimiento monitorio, simplificado, abreviado y, por cierto, de juicios orales. ¿Para qué? Para que la persona sepa efectivamente en qué terminó la denuncia. Y asociado con esto, en este punto, participar activamente en el cumplimiento de la sentencia a propósito de la ley 18.216 en pena sustitutiva. ¿Y a qué apunta esto, su señoría ilustrísima? A una víctima, a un testigo, seguramente no le va a dar lo mismo que un imputado quede privado de libertad o que quede con algún beneficio, pero debe saberlo, y nosotros también debemos tomar los resguardos para que aquello no signifique un riesgo más en la misma. Tercera idea, fuerza, su señoría ilustrísima: potenciar los vínculos con los operadores jurídicos, partiendo precisamente por la base, la ilustrísima Corte de Apelaciones, tribunales orales, tribunales de garantía, la Defensoría Penal Pública, su señoría ilustrísima. Debemos mantener un contacto permanente, fluido. ¿Para qué? Precisamente para solucionar, en la medida que ello sea posible también, y que creo así va a ser en la medida que tengamos ese contacto, los problemas operativos que se dan en el día a día en los tribunales. Problemas de naturaleza sistémica, si ustedes quieren denominarlo, para hacer mejor la distribución o mejor la administración de justicia. No solo con reuniones periódicas, sino con capacitaciones interinstitucionales. Nosotros a nivel interno, como Ministerio Público, nos capacitan. Es verdad, necesitamos capacitarnos, y eso seguramente la institución ya lo vio. Pero nosotros, a su vez, necesitamos relacionarnos desde el punto de vista de la capacitación con las otras instituciones, Defensoría, Tribunal, como he dicho. No dejo de lado, por cierto, los operadores que actúan diariamente con nosotros: Policía, Registro Civil, Servicio Médico Legal y Gendarmería de Chile, que son actores relevantes precisamente en muchas de las actuaciones que nosotros hacemos día a día y que ustedes tienen que resolver. También me gustaría en este punto resaltar que la idea también, desde el punto de vista práctico, se debe llevar a lo académico. Por cierto, dentro de mi currículum se ha mencionado la parte académica. Creo necesario crear un vínculo permanente con las universidades locales. Nosotros hoy en día tenemos las denominadas Jornadas del Norte de Derecho Penal y Procesal Penal, que por cierto van a continuar en el caso de que el suscrito se llegue a concluir con buena forma este proceso. Pero me parece que debe haber un contacto más permanente. Cuarta idea, su señoría ilustrísima: generar alianzas con la comunidad que nos permitan, no solo con la comunidad, sino con actores sociales relevantes, que nos permitan participar de alguna u otra forma en la prevención o en las políticas de prevención y persecución regional en relación al delito. Aquí hay un rol social que el Ministerio Público sí o sí debe cumplir. Y eso significa que el representante del Ministerio Público deba participar precisamente en mesas regionales, con las comunidades, con las juntas de vecinos. En este punto me gustaría señalarles que sería interesante reflotar un proyecto que se trabajó en algún momento y que se denominó Fiscalía en tu Barrio. Muchas veces, y esto yo lo digo porque lo he vivido, porque trabajo en el Ministerio Público, muchas de la gente que muchas veces no concurre a nuestras oficinas, a veces dice por no tener los recursos económicos. Bueno, Fiscalía en tu Barrio, de alguna otra forma, no es la solución, pero de alguna otra forma quiere llevar a la Fiscalía precisamente a esos lugares donde la gente seguramente tiene muchas dudas, muchas consultas, e inclusive quiere preguntar incluso hasta por una causa en particular. Pero bueno, la idea es precisamente trabajar en esa idea. Quinta idea, fuerza, su señoría ilustrísima: en lo relativo a la persecución penal. Aquí debe haber un compromiso con la comunidad en mantener
y mejorar, por cierto, el porcentaje de términos de causas a propósito de las soluciones jurídicas. Su señoría ilustrísima, en este rato actualmente los delitos de hurto simple, lesiones y amenazas, de alguna u otra forma, las víctimas están insatisfechas. Dicen, mire, yo hice una denuncia por este tipo de delito y no he obtenido resultado. ¿Cómo obtenerlo de alguna u otra forma y cómo debe liderar un fiscal regional esta situación? Potenciando las actuales TSMC, tramitación de causas menos complejas, tanto en la Fiscalía Local de Antofagasta como en la Fiscalía Local de Calama. ¿Para qué? Eso va a lograr disminuir sensiblemente la sensación de inseguridad que afecta en ese tipo de delitos precisamente a la comunidad. Sexta y última idea, su señoría ilustrísima, para ir terminando. La investigación del tráfico barrial o del tráfico urbano. Aquí me centro, estoy pensando en el denominado microtráfico, pero no en cualquier microtráfico, sino que en el que apunto en la presentación, en el tráfico barrial, es decir, en las poblaciones, en las calles. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo podemos hacer? Potenciar el trabajo que actualmente se está desarrollando con el Ministerio del Interior precisamente a propósito del tráfico barrial. El suscrito es parte de la mesa técnica actualmente, pero hay una mesa regional donde precisamente lo que se busca es prevenir. Nosotros tenemos que estar preparados, su señoría ilustrísima, para lo siguiente. Si se interviene una población donde se allanan 10, 12 casas, donde hay 12 detenidos, 14 detenidos, tenemos que estar en condiciones de precisamente llevar a esas personas al tribunal y poder decirle al tribunal lo que corresponda en derecho procesal penal. Y para eso está el compromiso del suscrito. Finalmente, su señoría ilustrísima, la pregunta de rigor, básicamente he tratado de resumir las ideas fuerza. ¿Por qué postular al cargo de fiscal regional? Ustedes me preguntan, ¿por qué postula al cargo de fiscal regional? Bueno, he decidido postular a este cargo de fiscal regional porque creo que tengo el conocimiento profesional, académico y además porque tengo el deseo precisamente de asumir el desafío de conducir este Ministerio Público Regional. Yo me inicié el año 2003, su señoría ilustrísima, como abogado asistente de fiscal en la Fiscalía Local de Antofagasta, donde se me asignaron 420 causas, de las cuales se terminaron 373, logrando un 89% de efectividad. Del año 2004 al 2007, en la misma Fiscalía, haciéndome cargo de la unidad de delitos menores, asignándome un total de 31.683 causas, terminando 27.898, lo que representa un 88% de efectividad. En ese mismo periodo, asignándoseme la especialidad de violencia intrafamiliar, responsabilidad penal adolescente y en menor medida delitos de corte económico, donde se me asignó un total de 3.356 causas, terminando 2.857, lo que representa un 85%. Actualmente, como abogado asesor frente a su señoría ilustrísima, más o menos desde el año 2008 a la fecha, con un promedio de 539 alegatos, sin contar que he tenido que representar al Ministerio Público ante las ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Iquique y de Copiapó en causas en que han afectado a fiscales regionales, inclusive en alguna de ellas un ministro de Estado de la época. Por lo tanto, su señoría, no pongo estos números para decir lo que es efectivo o no, sino lo que quiero resaltar es que conozco los desafíos precisamente que este alto cargo me exige y que espero poder desempeñar si ello me correspondiere. Por último, dentro de todas las ideas que he mencionado, hablo de la calidad, su señoría ilustrísima. Cantidad seguramente, como dije en mi idea introductoria, cantidad podemos tener mucha y seguramente somos de las regiones más eficientes, pero nos falta calidad. Y ese va a ser uno de los objetivos principales del trabajo que se quiere realizar. Uniformidad de criterios, precisamente es lo que se busca también a propósito del trabajo en la calidad. Y por último, si uno se pregunta frente a todos estos temas, ¿existe preocupación? Bueno, su señoría ilustrísima, yo también estoy preocupado, pero en mi calidad de abogado y en el caso que me toque desempeñar el cargo de fiscal regional, no me voy a preocupar, me voy a ocupar precisamente de lo que corresponda junto al equipo directivo y junto al resto de los fiscales y funcionarios. Agradezco el tiempo, su señoría ilustrísima, dispensado. Agradezco también la presentación que hizo el señor secretario de mi currículum. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Señoría, expone a continuación el señor Jorge Cortés Monroy de la Fuente, quien es abogado de la Universidad de Concepción, se tituló en el año 1983, es magíster en Derecho Convención en Derecho Penal de la Universidad de Chile, ha efectuado diversos diplomados en Reforma Procesal Penal, Derecho Público, Gobierno Corporativo, Dirección de Empresas y de Especialización de Derecho y Procesos Penales. Ha asistido a cursos y seminarios sobre distintas materias, entre las que se destacan las que abordan el proceso penal, delitos sexuales, debido proceso, propiedad intelectual, derecho penal y criminología, medicina legal, entre otros.
Entre los años 2004 y 2013 se ha desempeñado como profesor de Derecho Comercial de la Universidad Central C de Antofagasta. También impartió esa cátedra de Derecho Comercial en la Universidad de Antofagasta. Y entre los años 2009 y 2014, profesor asociado de la Universidad Pedro de Valdivia en cátedras de Derecho Comercial, Derecho Procesal y Derecho Minero. Dentro de sus antecedentes laborales más relevantes, entre los años 1994 y 1995, se desempeñó como relator de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Entre los años 1995 a 2000, juez titular del Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta. Desde entonces se dedica a la docencia, conforme a lo ya indicado, al ejercicio libre de la profesión y siendo autor de diversas publicaciones online para estudiantes de posgrado. Eso es. Don Jorge. Gracias, su señoría. Su señoría, quisiera resumir lo que yo creo en realidad que son las actividades fundamentales que debe enfrentar el fiscal regional que debe asumir por el próximo periodo para dirigir el Ministerio Público de esta región. Y quiero resumir primero las ideas centrales para poder referirme en definitiva en particular a ellas, por cuanto creo que cualquiera que sea el fiscal regional deberá considerar todas estas ideas centrales en el mejoramiento de la actividad del Ministerio Público durante todo el periodo que se ha aplicado la reforma procesal penal. La primera tarea que entiendo que debe asumir el fiscal regional es que en el corto, mediano y largo plazo debe, a través de la unidad de víctimas y testigos, mejorar la preocupación del Ministerio Público por las víctimas. No es posible que el Ministerio Público funcione sin preocuparse en forma central por lo que es, en definitiva, la problemática de la víctima que hoy día no se enfrenta de manera alguna. ¿Y por qué razón? Porque primero que nada, el cliente del Ministerio Público son las víctimas. Sin víctimas no hay procesos penales, no hay persecución penal, no hay nada. Y hasta el momento, en realidad, pareciera ser que no es la preocupación central del Ministerio Público la situación en que se encuentra la víctima. Es ella la que sufre el hecho material producto de un delito. En ese sentido, su señoría, quiero referirme en segundo lugar a la situación que afecta a los testigos durante la investigación penal. Y en tercer lugar, a la situación que afecta a los profesionales que de una u otra manera se vinculan en la persecución penal, ya sea como defensores o como abogados querellantes. La segunda cuestión que creo que es fundamental que debe asumir el Ministerio Público Regional es, en definitiva, establecer mecanismos de coordinación intersectorial que hoy día, en la práctica, resultan insuficientes en el funcionamiento y en la relación del Ministerio Público con los servicios públicos que intervienen, en definitiva, en la investigación del delito, principalmente con las policías, con el servicio médico-legal y con el registro civil, entre otros. Como tercera cuestión, debe el fiscal regional que venga mejorar, en definitiva, la capacitación de todos los funcionarios del Ministerio Público, pero no solo en la relación de los funcionarios del Ministerio Público, sino que además en la vinculación de los mismos con los servicios públicos que participan en la persecución criminal. Es decir, debe haber capacitación a nivel regional, pero relacionando, en definitiva, el Ministerio Público con estos servicios públicos que intervienen en la persecución. Tenemos que conocer las capacidades de cada uno de esos servicios. Los servicios tienen que conocer las capacidades de los demás, pero además deben reconocerlas para que, en definitiva, el gasto fiscal que se realice en esta materia sea eficiente. Como cuarto punto, el fiscal regional debe trabajar en el estudio y concreción de convenios de cooperación a nivel regional, ya sea con otros servicios públicos o con las universidades que tienen participación en la región. ¿Y por qué esto es importante? Es importante, su señoría, porque en definitiva las universidades tienen capacidades que hoy día no están disponibles para el Ministerio Público por una vía distinta. En la medida en que el Ministerio Público aproveche esas capacidades, tanto de laboratorio, tanto de personal capacitado, tanto de tecnología, podrá practicar investigaciones más adecuadas a los tiempos, realizar investigación científica de los delitos en aquellos aspectos donde indudablemente hoy día hay falencia. En quinto lugar, el Ministerio Público, está claro, no puede operar sin el personal que funciona y que hace funcionar al Ministerio Público. Debe ser preocupación fundamental del fiscal regional preocuparse en definitiva del elemento humano. ¿Y por qué razón este elemento humano hoy día es preocupante? Porque tenemos una alta rotación de funcionarios del Ministerio Público.
Todos lo hemos visto. En este periodo, muchos fiscales que asumieron originalmente ya no están en la fiscalía. Algunos están, en definitiva, desempeñando funciones privadas y se han ido al área privada. Otros se han ido a otras regiones a desempeñar las mismas funciones en el Ministerio Público. Y estamos entonces permanente y constantemente perdiendo personal calificado del Ministerio Público que por razones profesionales u otras decide o abandonar el Ministerio Público o trasladarse a una región distinta. Eso significa partir con nuevos cuadros, nueva formación, nueva capacitación de esos funcionarios. Y por último, su señoría, creo que es estrictamente necesario para enfocar, en definitiva, la actividad del próximo fiscal regional, es que tenga metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Las metas de corto plazo son las evaluaciones anuales de la gestión que realiza el Ministerio Público. Y en esta gestión quiero traer a colación lo siguiente. Las estadísticas son importantes. Podemos mostrar estadísticas, pero sin análisis concreto de la estadística, sin objetividad en el análisis de las mismas, sin, en definitiva, capacidad de autocrítica respecto del funcionamiento de la Fiscalía, nunca va a ser posible mejorar en términos de la demanda que tiene hoy día en realidad la población, porque la población demanda una conducta distinta del Ministerio Público. Quiero referirme principalmente, su señoría, al primer problema que he planteado. ¿Cómo el fiscal regional tiene que preocuparse directa y a través de la unidad de víctima de testigo de mejorar el funcionamiento de la Fiscalía en lo que dice relación con la víctima? ¿Y por qué razón? Porque originariamente, una vez que empieza a funcionar la reforma procesal penal, el Ministerio Público planteó lo siguiente. Planteó que la víctima era alguien más a quien se podía obligar coercitivamente a comparecer a las audiencias a las que le citaba el Ministerio Público y a las que podían ser citadas a través de los tribunales penales. Y en esa consideración de que la víctima no es en realidad el cliente del Ministerio Público, la víctima fue en definitiva, tal como lo dijo por lo demás el señor vocero de la Fiscalía Regional en la entrevista formulada en el diario El Mercurio de Antofagasta recién pasado, del fin de semana recién pasado. Es decir, la víctima desertaba de la persecución penal a mitad de camino, porque no se sentía partícipe de esa persecución penal. Es decir, entendía que denunciando no tenía ninguna otra obligación que cumplir y por lo tanto debía ser exitosa la persecución penal. ¿Y por qué razón? Porque el Ministerio Público primero no se preocupó de oír a la víctima, no la escuchó primero que nada. Y como no la escuchó, no fue capaz tampoco, en definitiva, de entender que requería de orientación y de explicaciones sobre el proceso penal. En tercer lugar, debió haberle informado oportunamente y no lo hizo, no cumplió la obligación legal de informar a la víctima. Entonces, cuando nosotros enfrentamos el problema hoy día de que la víctima reclama de que no es parte del proceso penal, ¿con qué nos encontramos? Con una cifra negra respecto, en definitiva, de las denuncias que no se formulan nunca. No sabemos cuál es esa cifra negra de víctimas que deciden no denunciar hechos que eventualmente la afectan, pero que son constitutivos de delito. Con una conducta persistente en el tiempo, en ese mismo sentido de la Fiscalía, lamentablemente vamos a encontrarnos con que más víctimas desisten, en definitiva, de denunciar los hechos o de abandonan las denuncias que han formulado en el tiempo durante la investigación penal. Su señoría, si queremos efectivamente mejorar el funcionamiento de la Fiscalía, tenemos que partir pensando, primero que nada, que efectivamente la víctima constituye una persona que debe ser respetada, que debe ser tratada con dignidad, que además debe ser, en definitiva, oída, que debe ser orientada, que debe ser derivada, que debe ser informada y que debe ser protegida. Cuando el Ministerio Público asuma, en definitiva, esta obligación legal, vamos a tener una víctima dispuesta a participar efectivamente en el proceso penal, a concurrir las veces que sea necesaria ante el Ministerio Público y ante el tribunal el día de mañana a prestar declaración. Cuando entendamos que un elemento de prueba fundamental en el proceso penal es precisamente la participación de la víctima en toda la investigación de los hechos, vamos en realidad a tener mejores resultados en la investigación. Por esa razón, creo que la primera tarea a la que debe enfrentarse el fiscal,
Y este no es un diagnóstico aislado, no es un diagnóstico de esta región en materia del tratamiento que sufre la víctima por parte, en definitiva, del Ministerio Público, sino que es, en definitiva, una conclusión nacional. En la discusión de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, uno de los temas centrales es el mejoramiento del Ministerio Público, en realidad, de la atención del público en general. Y vamos al segundo sujeto que merece preocupación importante por parte del Ministerio Público. El testigo. El testigo también debe ser tratado en forma especial. Si no tenemos testigos que permitan, en definitiva, facilitar la investigación, que acrediten y establezcan los hechos el día de mañana en el juicio, no tendremos la posibilidad, en realidad, de probar los hechos ni de demostrar la participación criminal que le asiste a una persona en los hechos que se investigan. Por lo tanto, el testigo debe ser tratado de una manera distinta. Cuando la relación inicial, cuando la policía parte, en definitiva, estableciendo la identidad del testigo mediante un control de identidad, registrándole las vestimentas, registrándole el equipaje, o revisándole el vehículo motorizado, o trasladándolo a una unidad policial y reteniéndolo por 8 horas, o, en definitiva, tomándole huellas digitales para establecer su identidad, que a pesar de que sea legal, no vamos a tener un testigo cooperador, sino que un testigo hostil a la actividad de persecución criminal, y por ende entonces no podremos mejorar. Dos elementos centrales, su señoría, en esto: la víctima y los testigos. Preocupación del Ministerio Público, preocupación del fiscal regional. Tercer elemento: las relaciones de los abogados que intervienen en los procesos penales, abogados querellantes y abogados defensores. Necesitamos mejorar la comunicación entre los fiscales a cargo de la causa y los asistentes de los fiscales que se desempeñan, en definitiva, en las distintas fiscalías. ¿Y por qué razón necesitamos preocuparnos del tema? Porque tienen un rol que cumplir en el proceso penal. Tienen que, en definitiva, tener como un interlocutor válido al fiscal respectivo. No es posible, y así se lo hemos reiterado, primero al fiscal Ayala, posteriormente al fiscal Aguilar, no es posible que los abogados no tengan acceso en forma expedita a los fiscales a cargo de las causas. No es posible que, para poder obtener, en definitiva, en un momento concreto y determinado, audiencia con un fiscal, sea más difícil que pedirle audiencia al juez o al ministro en la Corte de Apelaciones. Entendemos que en la medida en que esta relación y este vínculo, ¿por qué razón? Porque los abogados querellantes, en definitiva, están participando de la persecución penal, están aportando, es una víctima que está dispuesta a cooperar en esa investigación penal y a entregar antecedentes. Si así no lo considera el Ministerio Público y si así no se asume, en definitiva, lamentablemente tendremos que sufrir nuevas modificaciones legales y nuevas modificaciones constitucionales que han quedado lamentablemente en el proyecto para incorporar una forma de darle efectiva participación a la víctima en este proceso penal. Lamentablemente tenemos que entender que una forma de mejorar la persecución criminal pasa, en definitiva, por el mejoramiento de la atención por parte del Ministerio Público en forma global a quienes deben recurrir al Ministerio Público. La segunda idea central en esta materia, su señoría, tiene que ver con, en realidad, la situación de mejorar las comunicaciones intersectoriales. Y pongo un ejemplo. No es posible que una persona que sufre un atropello en la vía pública permanezca tendida 3 horas y media en la vía pública para que efectivamente tanto el fiscal como las policías a cargo del proceso respectivo y el servicio médico legal, por razones de comunicación, no adopten las medidas pertinentes. Es necesario establecer mecanismos que permitan una coordinación más expedita y que puedan, en realidad, permitir que podamos disminuir los tiempos de atención y los tiempos de investigación al punto tal que situaciones de este tipo no se produzcan. Por esa razón, el señor fiscal regional, cualquiera que éste sea, debe asumir necesariamente el liderazgo para la coordinación del Ministerio Público con las policías y con los demás servicios públicos que cooperan en la en la investigación criminal. Tercera cuestión que es necesario y que también ha sido planteada. Esto fue planteado por el vocero de esta Corte de Apelaciones en su oportunidad. Dijo, se debe mejorar la capacitación de los fiscales y se debe mejorar la capacitación de los fiscales y de todos los funcionarios y profesionales del Ministerio Público. ¿Para qué efecto?
para que los mismos conozcan las reales capacidades que tiene cada una de las instituciones que operan, en definitiva, en la actividad de la persecución penal y podamos sacarle el máximo de provecho a los mismos. Es necesario que el fiscal regional evalúe, estudie y obtenga la concreción, en definitiva, de una serie de convenios de cooperación, principalmente planteado la posibilidad de convenios de cooperación con las universidades regionales que tienen las capacidades para ofrecer, en definitiva, al Ministerio Público asesoría en distintas áreas que el Ministerio Público las requiere. Desde la evaluación de las estadísticas que el Ministerio Público lleva. Jorge, te queda un minuto. Gracias, su señoría. Y por último quiero referirme a un solo aspecto central. Ningún servicio público, ninguna empresa puede funcionar sin que, en definitiva, nos preocupemos del elemento humano que interviene, en definitiva, en la consecución de las metas y objetivos del servicio. Creemos que esta Fiscalía ha tenido el personal calificado, ha perdido personal calificado y ha tenido que preparar nueva gente. Hay que establecer un diagnóstico adecuado de cuáles son las razones por que el Ministerio Público Regional pierde personal capacitado y hay que tomar, en definitiva, las medidas necesarias para, en el corto tiempo, poder retener a aquellos que están y que han sido, en definitiva, capacitados adecuadamente. Creemos que puede contribuir a esto la Ley de Fortalecimiento Institucional actualmente en el tercer trámite constitucional en el Congreso Nacional y que eventualmente entrará luego en vigencia, que responde a algunas de las inquietudes, en definitiva, de los funcionarios del Ministerio Público respecto de esta situación. Muchas gracias, señoría. Bueno, sí, vamos a hacer un receso de 10 minutos.